Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 11 de junio de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los jueves vamos con el cierre semanal de mercados, comenzamos por el mercado local, en el cual, como dijimos en el podcast del día lunes, la cifra más relevante de la semana fue el IPC, que se dio a conocer el día lunes, correspondiente al mes de mayo, que marcó un crecimiento mensual del 0.2%, por debajo de las expectativas del mercado, que estaban situadas en esperar un crecimiento del 0.5%. La inflación anual quedó ubicada en el 3.9%. Desde que fue evidente un aumento en el nivel de precio en nuestra economía, luego del alza en el precio de los combustibles a fines del mes de marzo, en Upside Capital hemos sostenido que el crecimiento general de los precios iba a estar por debajo de las estimaciones del mercado y que la inflación iba a mostrar señales de convergencia hacia la meta del Banco Central, ubicada en el 3% antes de lo que el mercado en un principio esperaba. Este efecto se dio en la medición de inflación, como decíamos, del mes de mayo, que marcó por debajo de las estimaciones del mercado, al igual que la cifra del mes de abril, mes en que el IPC creció un 1.3% por debajo del 1.7%, donde se ubicaba el consenso de mercado. Las expectativas de una inflación menor y de una convergencia más rápida al nivel meta del Banco Central comienza a verse reflejada en las expectativas del mercado respecto a inflación y tasa de política monetaria, que muestran la encuesta de expectativa económica y la encuesta de operadores financieros publicadas por el Banco Central ayer miércoles y hoy jueves, que pasamos a revisar. En la encuesta de expectativa económica, en primera instancia, el mercado no espera variaciones en el IPC de junio, y respecto a las expectativas de inflación en los próximos 23 meses están ancladas en el 3%, donde hay algunos cambios en las expectativas de inflación a diciembre del 2026 y diciembre del 2027, que se encuentran en el 4.1 y 3%, ambas mediciones por debajo de lo que mostró la encuesta de expectativas económicas anterior, a principios del mes de mayo, que ubicaba las expectativas de inflación a diciembre de 2026 en el 4.3% y a diciembre de 2027 en el 3.1%. En esta encuesta también hay cambios en las expectativas de recorte de tasa de política monetaria, que la encuesta anterior marcaba que el primer recorte podría efectuarse dentro de los próximos 17 meses. Sin embargo, la edición de junio de esta encuesta marca que un recorte en la tasa de política monetaria podría venir dentro de los próximos 11 meses, para que la tasa rectora quede ubicada en el 4.25% desde el 4.5% actual. Respecto a la encuesta de operadores financieros pre-reunión de política monetaria, que se llevará a cabo durante la próxima semana, muestra una expectativa de decrecimiento en los precios en la medición de junio del 0.2% y reduce las expectativas inflacionarias a 12-24 meses al 3.1%, por debajo de lo que había mostrado la edición anterior de esta encuesta, realizada entre el 12 y 13 de mayo, que establecía expectativas de inflación a 12 meses en el 3.4% y a 24 meses en el 3.2%. En conclusión, ambas encuestas muestran disminución en las expectativas inflacionarias en distintos periodos de tiempo, y a lo menos la encuesta de expectativas económicas ve con más cercanía un recorte de 25 puntos base en la tasa rectora por parte del Banco Central. Todo esto en línea con, como decíamos, la visión que hemos sostenido en Upside Capital respecto al mercado local. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, como habíamos dicho el día lunes, las cifras más relevantes a revisar iban a estar relacionadas con el comportamiento de los precios en esa economía, cifras que pasamos a revisar. Hoy jueves, la inflación general anual al productor alcanzó su nivel más alto en casi 3 años y medio, en su medición correspondiente al mes de mayo. El índice de precio del productor, en su medición mensual, creció un 1.1%, igualando la lectura de abril y por sobre las estimaciones consensuadas en esperar un crecimiento del 0.7%. En términos anuales, esta medición quedó ubicada en el 6.5%, la más alta desde noviembre de 2022, levemente por sobre la estimación del mercado, ubicada en el 6.4%. Sin embargo, los datos subyacentes fueron más débiles de lo esperado, esto es, extrayendo del cálculo las partidas más volátiles, tales como alimentos y energía, aumentando en el mes de mayo el índice de precio del productor un 0.4% mensual y un 4.9% anual, por debajo de las estimaciones que el mercado tenía ubicadas en el 0.5 y 5.4%, una buena noticia para los mercados y para la economía norteamericana. Se da una situación similar en el índice de precio al consumidor, cifra que fue entregada por la Oficina de Estadísticas Laborales ayer miércoles, que en su medición general mostró un aumento del 0.5% mensual y un 4.2% anual. Todo esto, recordemos, respecto al mes de mayo. Ambas mediciones en línea con las estimaciones del mercado. Sin embargo, nuevamente en la medición subyacente tuvimos un crecimiento mensual del 0.2% y anual del 2.9%, por debajo de la estimación del mercado en la medición anual, que estaba situada en el 0.3%. Si bien la inflación general anual al consumidor alcanza su nivel más alto de los últimos 3 años, más del 60% de ese incremento se debe al sector energético. Lo anterior relacionado, por supuesto, a el aumento del precio del petróleo, producto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán en Oriente Medio. Las últimas informaciones respecto al avance de la guerra son las siguientes.
siguientes. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques aéreos por segundo día consecutivo, hoy jueves, y el presidente Donald Trump advirtió de nuevas acciones contra Teherán si no aceptaban de inmediato un acuerdo de paz. Estados Unidos atacó múltiples objetivos militares en Irán entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, describiendo estos como legítima defensa tras el derribo de un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Hormuz. Por ahora, el Comando Central anunció que había concluido su última ronda de ataques, con Irán respondiendo con ataques a su vez contra varias bases militares estadounidenses y aliados en el Golfo. También por ahora Estados Unidos e Irán continúan negociando un acuerdo preliminar de paz que incluiría un mecanismo para descongelar fondos iraníes, intensificando los esfuerzos para llegar a un acuerdo durante las últimas horas. Es importante destacar que por ahora Irán mantiene el control absoluto del estrecho de Hormuz y que Estados Unidos mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes. Nuestra visión respecto a las cifras económicas de Estados Unidos y a los últimos acontecimientos en la guerra es que nos parece positivo que las mediciones subyacentes de inflación registren avances por debajo de las expectativas del mercado, y está claro que el alza en los precios de esa economía es principalmente por el sector energético. Por ende, esperamos que el conflicto continúe desescalando, y así también lo muestran algunos datos de mercado, como por ejemplo la cotización del precio del petróleo Brent. Hoy cotiza en $90.55 el barril de petróleo Brent, marca una caída durante el último mes del 15%, y todos los contratos futuros hasta abril de 2027 cotizan por debajo del precio actual, este último en $82.33, es decir, el mercado espera una regularización de los precios del petróleo que antes de que la guerra comenzara cotizaba cerca de $75 por barril. Esto disminuiría la presión inflacionaria en el mundo, también en Estados Unidos, con la Reserva Federal y el mercado volviendo a poner sobre la mesa, probablemente ya durante los primeros meses de 2027, un potencial recorte de tasa de política monetaria. Todo lo anterior confirma nuestra visión positiva para renta fija y renta variable local y para renta variable extranjera, así como una visión bajista para las cotizaciones del dólar en Chile. Pasamos a revisar nuestra recomendación de inversión en renta fija local. Hoy revisamos fondos de Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias de inversión sugeridas por Upside Capital a nuestros clientes. 4 fondos forman parte de nuestra recomendación de inversión en Sura AGF. Fondo Sura Renta Corto Plazo Chile, que mantiene un avance durante los últimos 12 meses del 4.3%. Fondo Sura Renta Local UF, que mantiene un avance del 5.16% durante los últimos 12 meses. Fondo Sura Renta Bonos Chile, que avanza un 5.56% durante los últimos 12 meses. E incorporamos también el fondo de BTG a través de la arquitectura abierta de Sura AGF. Fondo BTG Renta Nominal, que avanza un 5.29% durante los últimos 12 meses. Este fondo y Sura Renta Corto Plazo Chile dan una exposición a papeles en peso en renta fija local que nos parece necesario tener presente en nuestras estrategias de inversión sugeridas ante los niveles de inflación en el mercado local que convergen más rápido de lo que se esperaba a la meta inflacionaria del Banco Central. El IPSA hoy sube con fuerza un 2.7%, cotiza en 10.736 puntos, alejándose de niveles cercanos a 10.000 puntos donde eventualmente podrían venir correcciones mayores. El IPSA continúa con fundamentales alcistas para 2026, año en el que esperamos un retorno entre el 10 al 15% en este índice. Mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 29.04%. Fondo recomendado mediante Sura AGF para incorporar acciones locales de manera diversificada en el portafolio de nuestros clientes. Fondo Sura Acciones Chile, que mantiene un retorno del 21.63% en los últimos 12 meses. Y Fondo Toesca Chile Equities, que mantiene un retorno del 23.54% durante los últimos 12 meses. Respecto a dólar peso, esta ha sido una semana de fuerte volatilidad, con el dólar comenzando sus cotizaciones el día lunes en 910, marcando máximos semanales ese día en 926 y marcando mínimos al precio de cierre hoy de sus transacciones más líquidas en 902 pesos con 50 centavos. A medida que sigamos viendo un desescalamiento de la guerra en el mundo, eventualmente las cotizaciones del dólar podrían volver en primera instancia al nivel inferior del canal lateral de cotizaciones que mantuvo entre la primera semana de abril y la semana pasada, ubicado en 885 pesos. Hoy los principales índices bursátiles de Estados Unidos cotizan al alza, en línea con nuestra positiva visión respecto a el potencial alcista de acciones norteamericanas. Dow Jones sube un 1.69%, S&P 500 un 1.38% y Nasdaq un 1.85%. Renta variable norteamericana y renta variable extranjera en general forma parte de nuestra recomendación de inversión para incorporarla de forma diversificada en las recomendaciones de inversión a nuestros clientes a través de Sura AGF, el fondo balanceado Sura Multiactivo Agresivo, que mantiene un retorno del 17.84% durante los últimos 12 meses. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un excelente término de semana. Nos encontramos el día lunes para la apertura semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.